Bueno, ante todo, bienvenidos a esta nueva clase del curso de toxicología ocupacional. Hoy lo que vamos a ver es principalmente todos los efectos de los agentes químicos corrosivos que pueden afectar al trabajador y el tratamiento de estos agentes corrosivos, además de otros productos que pueden llegar a encontrarse en el ambiente del trabajo. A modo de introducción me gustaría hablar un poco sobre qué agentes químicos pueden llegar a encontrarse en el trabajo, ¿sí? Químicos y de otro tipo de contaminantes. La Organización Mundial de la Salud define la salud humana como el perfecto estado de equilibrio y de bienestar e incluye el bienestar físico, psíquico y social. El desarrollo de cualquier actividad laboral, cualquiera, provoca modificaciones en el ambiente del trabajo que originan estímulos que pueden ser agresivos para la salud de los trabajadores. Estos estímulos que reciben el nombre de contaminantes pueden presentarse de diferentes formas, ¿sí? Como porciones de materia, esta materia puede ser inerte o viva, así como otras manifestaciones, como por ejemplo de tipo energéticas, y su presencia en este entorno laboral da lugar a lo que se conoce como riesgo higiénico. ¿Cómo vamos a clasificar los contaminantes entonces? Los contaminantes se dividen en tres categorías fundamentalmente, ¿sí? Y todos son contaminantes y potencialmente dañinos. Por una parte tenemos los contaminantes químicos, los físicos y los biológicos. Los contaminantes químicos son los constituidos principalmente por materia inerte y pueden presentarse en el aire en forma de moléculas individuales, por ejemplo gases, vapores o grupos de moléculas como los aerosoles. La diferencia entre ambas, ¿sí? Entre los vapores, gases y los aerosoles, radica en el tamaño de las partículas y en su comportamiento al ser inhalados. Los contaminantes físicos son distintas formas de energía que, generadas por fuentes concretas, pueden afectar a los que están sometidos a este tipo de energía, ¿sí? Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas y debido a sus esenciales diferencias dan lugar a efectos muy distintos entre sí. Y después tenemos los contaminantes biológicos que abarcan a los seres vivos microscópicos. Acá tenemos los diferentes microbios, virus, hongos, bacterias, etcétera, que pueden estar presentes en el ambiente del trabajo y que pueden ser capaces de producir enfermedades en los trabajadores, como por ejemplo una hepatitis para los trabajadores sanitarios. Entonces, el riesgo higiénico puede definirse como la probabilidad de sufrir alteraciones en la salud por acción de estos contaminantes, también llamados factores de riesgo, durante la realización de un trabajo. Lo integran los siguientes factores de riesgo, ¿sí? La naturaleza del contaminante, las vías de entrada en el organismo, el tiempo de exposición, las condiciones del trabajo y la susceptibilidad individual. Ahora vamos a hablar un poquito de estos componentes del factor de riesgo. Entonces, dijimos que los factores de riesgo van a estar compuestos por diferentes componentes. Una es la naturaleza del contaminante, que es lo que vamos a profundizar en las próximas diapositivas. Después tenemos las vías de entradas al organismo, que tuvimos clases sobre las vías de entrada. Acá tenemos la vía inhalatoria, que dijimos que es la vía de entrada más rápida y más importante. Por ejemplo, es una de las causas más frecuentes de muerte, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Acá ingresan la mayoría de las sustancias químicas, gases, humos, vapores, material particulado sólido, pueden ingresar al organismo por esta vía. La vía dérmica comprende toda la superficie exterior que envuelve al cuerpo humano. No todas las sustancias pueden atravesar esta barrera de piel, pero se tiene que tener en cuenta, se tiene que tener presente esta barrera de piel, que la penetración puede ser directa o bien transportada por otra sustancia.
Esta es la segunda vía de entrada en importancia y para algunos contaminantes va a ser la principal vía de entrada por el cual se tiene que tener cuidado. La vía ocular es una vía poco usual donde el ingreso de sustancias se efectúa a través de la mucosa conjuntiva del ojo y puede generar daños severos, locales. Los agentes químicos y biológicos que pueden alcanzar esta vía, tanto por aerosoles, proyecciones, etc., o por contactos con superficies impregnadas, al frotarse los ojos con las manos sucias, por ejemplo. ¿Sí? La vía digestiva es una vía de penetración poco corriente en lo que estamos hablando en lo laboral, ya que las sustancias con las que se trabajan pueden ingresar, por ejemplo, a la vía digestiva en relación a la falta de hábito higiénico, en el momento de comer, fumar y o beber. O, por ejemplo, conservar y o ingerir los alimentos, donde se guardan los alimentos, las bebidas, los cigarrillos en una zona contaminada. Y finalmente tenemos lo que es la vía parenteral. La vía parenteral es la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad en la piel, por ejemplo, una herida abierta o un pinchazo. Es la vía de entrada más grave para los contaminantes biológicos y para ciertas sustancias químicas. En cuanto al tiempo de exposición, la cantidad del producto absorbido por el organismo se va a denominar dosis, que eso también es un concepto que venimos hablando en otras clases. En las exposiciones laborales, lo que vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de dosis inhalatoria, va a surgir de un producto, o sea, de una multiplicación. ¿Entre qué? Entre la concentración del contaminante que va a estar en el ambiente y el tiempo de exposición a dicha concentración del contaminante. Es decir, que la dosis vía inhalatoria va a ser igual a la concentración del contaminante por el tiempo de exposición. Después tenemos las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son aquellas que están vinculadas al estado del entorno laboral y se refieren a características del trabajo en relación con la seguridad, con la salud del trabajador, los equipos, los productos, instalaciones, los útiles, las cuestiones de organización del trabajo, entre otros factores que van a incidir en el bienestar y en la salud del trabajador. Toda modificación positiva en cualquiera de estos aspectos que les dije recién y que esté orientada a eliminar y o corregir, ¿no?, los riesgos del trabajo va a redundar en el mejoramiento de dichas condiciones. Y finalmente tenemos la susceptibilidad individual. Sabemos que existen diferencias entre los diferentes seres humanos, ¿sí? Hay amplias diferencias en formas, intensidad de respuestas a las diferentes sustancias. Por ejemplo, si hablamos de dos compañeros de trabajo que desempeñaron una misma actividad laboral y en funciones idénticas durante la misma cantidad de años y que por lo tanto estuvieron expuestos al mismo ambiente, uno quizás desarrolle una enfermedad inducida por la exposición a un contaminante, mientras que el otro no. Nadie es idéntico al otro y las respuestas tóxicas pueden variar de un individuo al otro. A lo expresado puede agregarse variaciones en la susceptibilidad de un individuo a lo largo de su vida. Las diferencias de susceptibilidad pueden atribuirse, por ejemplo, a diversos factores que pueden afectar a la velocidad de absorción, la distribución de un tóxico en el organismo, la velocidad de transformación, cómo se biotransforma, qué tipo de enzimas tiene para metabolizar las diferentes sustancias, la velocidad de excreción de esta sustancia. Está demostrado que la relación entre los factores hereditarios, muchos de estos desconocidos, con el aumento de susceptibilidad, la toxicidad química a diferentes sustancias, en el caso de los seres humanos. Entre los factores que intervienen en la susceptibilidad individual tenemos, por ejemplo, características constitucionales relacionadas con la edad y el sexo, estados patológicos preexistentes, por ejemplo, un trastorno en la función de un determinado órgano, esto sería no hereditario, es decir, algo adquirido, hábitos alimentarios, consumo de tabaco, alcohol, fármacos, exposición simultánea a otros factores, por ejemplo, radiación, humedad, temperaturas altas, pajas, opresiones en el ambiente de trabajo, situaciones de coexistencia de tensión psicológica también puede favorecer,
a la aparición de manifestaciones. La exposición simultánea a otras sustancias que no son necesariamente tóxicas, por ejemplo, metales esenciales. Vimos en la clase de metales esenciales, por ejemplo, el manganeso, que es un metal esencial en altas concentraciones, puede manifestarse como un parkinsonismo mangánico. Las posibles contribuciones de estos factores que aumentan o reducen la susceptibilidad a estos efectos adversos sobre la salud de los tóxicos, así como sus mecanismos de acción, van a ser específicos de cada sustancia química. Ahora vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de los contaminantes, que es lo que más me interesa para avanzar con el próximo tema, que es de los cáusticos, ¿sí? En cuanto a la naturaleza de los contaminantes, tenemos en primer lugar a los irritantes, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar ahora, que generan inflamación. Por ejemplo, acá tenemos el cloro, los ácidos, los álcalis, los peróxidos, etc. Después tenemos los asfixiantes, que ya tuvimos clase de esto, que impiden el aporte de oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, tenemos los nitrógenos, dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que lo vimos en clases endémicas, cianuros, etc. Después tenemos las sustancias narcóticas, que son depresores del sistema nervioso central. Acá entran los hidrocarburos, que ya vimos clases, alcoholes, que tenemos los alcoholes que el etanol y los alcoholes tóxicos, que también vamos a tener clase de estos, los ésteres. Después tenemos las sustancias que van a causar neumoconiosis. También tuvimos clases de estas sustancias. Se depositan en los pulmones, van a producir neumopatías. Acá tenemos el sílice, el amianto. Después tenemos los tóxicos sistémicos que se van a distribuir por todo el organismo y van a producir efectos agresivos en uno o más tejidos. Acá tenemos el plomo, el magnesio, el mercurio, los otros metales pesados que también tuvimos clases. Y los contaminantes alergénicos que van a dar reacciones antígeno-anticuerpo. Y estas reacciones pueden llegar a ser de tipo descontroladas. Acá tenemos los isocianatos, los polvos de ciertas maderas, etc. Siguiendo con el tema de la naturaleza de los diferentes contaminantes, tenemos los contaminantes carcinogenéticos. Estos van a inducir la proliferación celular desordenada. Acá tenemos el amianto, el benceno, el cromo hexavalente, que también tuvimos clase. Después tenemos los compuestos teratogénicos, que estos que van a provocar malformaciones congénitas, por ejemplo la dioxina, el mercurio, principalmente el orgánico, bifenilos policlorados, el PCB, etc. Y después tenemos las sustancias mutagénicas, que van a actuar sobre el material genético y provocan alteraciones hereditarias. Tenemos el benzopireno, el acetaldehído, el formaldehído, el estireno, etc. Entonces llega el momento de que es importante saber o conocer la concentración del contaminante químico en el ambiente y en los puestos de trabajo. Y esto se alcanza después de cumplimentar una serie de etapas, que es las que son las vamos a ver ahora. Por una parte, el conocimiento de la concentración química en el ambiente o en los puestos del trabajo, necesitamos reconocer las diferentes fuentes emisoras de los contaminantes presentes en los ambientes, o sea, en el ambiente de trabajo, que pueden existir puestos de trabajo vinculados o no a un proceso productivo, incluyendo así la identificación de contaminantes químicos, secciones, sectores, puestos de trabajo, tareas realizadas en los mismos, los tiempos y la frecuencia de exposición del personal que va a estar involucrado, ¿sí?, con los diferentes puestos. En esta diapo les tengo los dos ejemplos, ¿sí?, de captación activa, donde tenemos los filtros membrana, lavadores de gases, captación con sólidos absorbentes, y en el caso de la captación pasiva, ahí tienen los tubos colorimétricos. En una segunda etapa tenemos que discriminar aquellos contaminantes para los cuales resulte necesario efectuar un monitoreo de los mismos, ¿sí?, de los contaminantes.
en donde se encuentren los trabajadores y bueno, va a depender también de la idoneidad del profesional que va a intervenir, ¿sí? Y va a resultar muy importante qué conducta va a adoptar, ¿sí? Si hay que adoptar conductas correctivas o preventivas sobre la fuente de emisión, orientadas a eliminar o disminuir la concentración de dichos contaminantes a niveles inferiores, o sea, llegando a sus límites permisibles, y todo establecido en la legislación vigente. En una tercera etapa tenemos la selección del método de toma de muestra, que esta puede ser con o sin tratamiento analítico específico para cada contaminante que debe ser monitoreado. Según el tipo de captación del contaminante y por lo tanto el instrumental de campo a utilizar, tenemos dos tipos, ¿sí?, de captaciones. Tenemos la captación activa, que se requiere acá de la utilización de un sistema activo, o sea, una bomba de monitoreo portátil que va a estar encargada de vehiculizar el aire con el contaminante a través de este dispositivo que va a tomar una muestra, por ejemplo, un filtro de membrana, lavador de gases, captación con sólidos absorbentes, etc., con el cual la muestra resultante va a requerir de un tratamiento analítico específico posterior. Por otra parte, también hay que mencionar la existencia de instrumental de lectura directa, como detectores portátiles de gases, monitores de material particulado, espectrofotómetros infrarrojos portátil, etc. La precisión del instrumental señalado va a venir determinada con el fabricante y la utilización de este material va a exigir, por otra parte, cierta calibración periódica, las cuales pueden ser llevadas a cabo por el mismo usuario, por el laboratorio o por organismos reconocidos que sean competentes en relación con este tema. Y esto es algo importante, ¿sí?, que se disponga de un correspondiente certificado de efectos de asegurar la calidad de la determinación. Y por otra parte tenemos la captación pasiva, que su nombre responde a la ausencia de un caudal de aire vehiculizado por una bomba. En este caso lo que tenemos es una captación por fijación del contaminante en un captador, ¿sí?, por difusión sería. Se pueden mencionar, por ejemplo, los dispositivos de lectura directa, que son aquellos en que la toma de la muestra y la determinación de la concentración va a ser en forma simultánea, por lo tanto va a ser rápido, ya que no requiere un tratamiento analítico posterior. Un ejemplo de todo esto son los tubos colorimétricos, por ejemplo. Un aspecto importante también a valorar es la existencia de dispositivos que pueden trabajar de las dos formas, que trabajan en forma de activa, haciendo pasar el aire mediante una bomba, y de forma pasiva basándose en el principio de difusión comentado anteriormente. Por ejemplo, son los tubos de carbón activado. Todo este método de toma de muestra y análisis deberá ser el proveniente de entidades internacionales e internacionales reconocidas y que sean competentes en lo que es materia de higiene industrial. Acá tenemos a la NIOSH, a la OSHA, por ejemplo, entre otros. Les voy a dejar en el campus de Facebook para que ustedes tengan. Es un anexo de toda esta clase, que es la última versión sobre muestreo y análisis de partículas respirables no especificadas, que es de la NIOSH. La quinta edición es la última, es la que se hizo en febrero de 2020. Se las dejo en Facebook. Está en inglés, ¿sí? Pero bueno, la verdad que está bastante actualizada y bastante extensa. En una cuarta etapa tenemos la realización del monitoreo de los contaminantes químicos que ya fueron reconocidos y discriminados en las primeras etapas mediante una aplicación del método de toma que ya lo vimos en la tercera etapa, y teniendo en cuenta que previo a la efectivización hay que verificar que las condiciones operativas del puesto y el entorno inmediato hayan sido las habituales, es decir, que no hayan sido modificadas para hacer el estudio, ¿sí? El tratamiento analítico va a ser aplicado dependiendo del método de toma de la muestra que mencionamos en la etapa anterior.
Llegamos a la etapa 5. Acá tenemos que considerar ciertos requisitos para lo que es el transporte de una muestra, ¿sí? Esta es la muestra que tomamos en la etapa anterior, obviamente. Dijimos que estas muestras pueden tener una lectura directa o que pueden necesitar un tratamiento analítico para poder leerlas. Y hay que tener en consideración, por ejemplo, presentar las muestras inmediatamente después de la captación, empaquetarlas en sus contenedores adecuados, incluir en cada lote muestras en blanco, o sea, muestras control, muestras por las que no se ha hecho pasar el aire, no colocar en el mismo contenedor muestras ambientales y muestras de materias primas o productos, no almacenar las muestras. Estas muestras tienen que ser enviadas en forma inmediata al laboratorio por un procedimiento lo más rápido posible. Una vez en el laboratorio tienen que ser conservadas en forma adecuada hasta el momento del análisis. No abrir una muestra hasta el momento en que sea necesario analizarla. Y finalmente llegamos a la etapa de obtención de los resultados. En esta etapa se van a expresar en unidades de concentración compatibles con las que se expresan los límites máximos permisibles establecidos según la legislación, ¿sí? De los diferentes contaminantes que fueron monitoreados. Con referencia a los resultados obtenidos de las muestras que hayan requerido tratamiento analítico, va a ser necesario corregir el volumen total del aire muestreado llevándolo a condiciones de referencia en lo que es higiene industrial, que siempre hablamos de un promedio de 24,8 grados centígrados y presión de una atmósfera. Entonces, con estos resultados y el tratamiento analítico vamos a tomar medidas correctivas y o preventivas. Dado que el grado de riesgo es dependiente de la concentración del contaminante y del tiempo de exposición, o sea, de lo que es la dosis, está claro que para reducir el riesgo va a haber que actuar sobre ambos parámetros. Las acciones para reducir la concentración de contaminantes químicos a los que se haya expuesto el trabajador tienen que efectivizarse teniendo en cuenta un orden. Acciones, por ejemplo, acciones sobre la fuente emisora del contaminante en primer lugar. Acá tenemos que tener modificaciones del proceso productivo, aislamiento de las etapas productivas contaminantes, operaciones con método húmedo para reducir el polvo en el ambiente, adecuado mantenimiento de las maquinarias y de las instalaciones. Después tenemos las acciones sobre el medio de transmisión entre la fuente emisora y el trabajador. Acá tenemos sistemas de extracción localizada, ventilación, mantenimiento de los sistemas de extracción y de ventilación. Y finalmente tenemos acciones sobre el trabajador. Por ejemplo, capacitación sobre los riesgos químicos relacionados al puesto de trabajo y las medidas preventivas que debe adoptar durante la realización de su tarea. Y la ubicación del trabajador en un recinto auxiliar debidamente protegido. Evitar el consumo de alimentos o bebidas como de fumar en el ambiente o en el puesto de trabajo. Utilizar elementos de protección de personal otorgados por el empleador, los cuales deberán contar con la certificación de calidad, obviamente, ¿sí? Todo lo que es la utilización de estos métodos de protección personal corresponde al último eslabón de protección ante una detección de un riesgo químico, y toda vez que el mismo, a que haya sido previamente tratado en forma de eliminar, aislar o minimizar, o durante la aplicación de una medida correctiva y preventiva, la cual demande un tiempo considerable, ¿sí? Y con esta diapositiva terminamos esta breve introducción para empezar a hablar sobre cáusticos y los trabajadores expuestos a los mismos. Muchas gracias por la atención, ¿sí?